Ya está sonando la música de nuestro siguiente invitado, que en realidad no es un invitado porque es parte de esta casa. Ya comienza Chile según Akram. Hola, Hassan. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, ¿y tú? Semana movida, ¿no? Bueno, sí, está bastante agitado el escenario político, sí. A pesar de que técnicamente hay vacaciones, se supone, Navidad. ¿Hay vacaciones? No, en realidad, realmente? sí, como la cocina política ha estado operando a full. No sé si la atención ciudadana está medio distraída en esas fechas, entonces la posibilidad de pasar gato por liebre es peligroso. Piñera va a seguir haciendo sus triquiñuelas hasta el último día de su gestión. Sí, entonces, sí, muy agitado todo. El gol que quiere meter parece que es la pensión garantizada universal, ¿no? Ese es el gran golazo que suena como súper bonito, ¿no es cierto? Ahí está la idea de pasar una pensión más alta a todas las personas que están recibiendo actualmente jubilados, ¿cierto? Claro. Pero con un menor nivel de ingresos. Entonces es ayudar a los más pobres. Suena como bonito, ¿no? Sí, bueno, hay acuerdos transversales y el tema es cómo se financia. Pero empecemos, Hassan, ¿te parece a analizar lo que es este Chile según Akram? ¿Con qué comenzamos, Hassan? Yo creo que lo que estamos viendo tanto en el tema de pensiones como un poco en general en el escenario político, en esa transición hacia el nuevo gobierno, es que ya hay como una tensión entre lo que va a ser el nuevo Congreso y lo que es la Convención Constituyente. Por supuesto que tienen tareas muy distintas, ¿no? Sí, claro. La Convención está viendo el tema de los próximos 30, 40 años en Chile, ¿no? El marco político general y después el marco social y económico. Al mismo tiempo, el Congreso, junto con el nuevo presidente, tiene que hacerse cargo más bien del día a día. Entonces, una cuestión de corto y largo plazo que no deben inmiscuirse tanto. Pero igual, de todas formas, Hassan, y no sé si me equivoco, pero tanto el futuro del Congreso como el futuro también del periodo presidencial, ¿no?, están en manos de la Convención. Exactamente, pero hay otra arista, porque uno podría decir, bueno, la Convención va a diseñar cómo van a ser los próximos periodos presidenciales. No este. Entonces, de cierta forma, Gabriel Boric va a ser el último presidente de la Constitución de Jaime Guzmán. ¿Eso es seguro? Perdón, que Gabriel Boric puede hacer los 4 años que le corresponden, ¿no? ¿Para eso fue elegido? ¿O la Convención todavía puede acortar ese periodo a 2, como se ha planteado? Está explícitamente escrito dentro de la reforma constitucional que se hizo para permitir el plebiscito, que luego se ganó con tan aplastante mayoría, ¿cierto?, apruebo o rechazo, ese 80-20, está explícitamente escrito que la Convención puede acortar el mandato presidencial. Yo creo que los grandes opositores a eso, que podrían ser la derecha, porque ellos son más escépticos frente a todo este proceso, si es una cuestión de sacar a Gabriel Boric, no van a ser tan reacios. Tiene, en mi opinión, cierta lógica eso de decir, bueno, se acorta el periodo presidencial y se invita a nuevas elecciones, tanto presidencial como parlamentario, porque vamos a tener un nuevo sistema. Entonces, podría ser borrón y... Es justo también con los que fueron electos y electas, digamos, en este proceso electoral, como el mismo Gabriel Boric, presidente electo, y todo el Congreso que se eligió, digamos, porque ellos son electos por un periodo... Hay un mandato popular ahí también, ¿no? Sí, cuando uno va a votar, ¿entiendes? Uno puede cortar esos mandatos no para imponer a nuevo grupo, sino para tener nuevas elecciones y para renovar ese mandato. Ahora, yo creo que Gabriel Boric dijo una frase muy bonita. Yo quiero ser un presidente que entrega el mandato teniendo menos poder de cuando empezó. Eso de devolverle el poder a la gente es parte del sistema democrático. Entonces, acortar un mandato no es mala idea si la idea es devolver la decisión al electorado. Y sobre todo, devolverle la decisión al electorado con una nueva institucionalidad más participativa. Porque lo que tenemos en el caso de la Constitución de Guzmán es lo que los cientistas políticos llaman una democracia de baja intensidad o de baja calidad. Es un sistema que no le pregunta nada a la gente. No tenemos plebiscitos, referéndum revocatorio, ningún tipo de participación ciudadana que es al final vinculante, ¿no? Hay muchas consultas que la gente no pesca porque es inteligente, sabe que esas cuestiones no cortan el queque. Lo que va a salir, viendo cómo es el debate en la Convención Constituyente, es un nuevo tipo de democracia. Una democracia que, por supuesto, va a tener su elemento representativo, pero va a también tener un elemento complementario, que es la democracia directa. Al final, yo soy profe, entonces yo sé que si yo doy una clase que es muy de exposición, yo, el profesor,
hablo a los estudiantes, así de forma autoritaria. Yo entro, leo la clase, no miro a ningún estudiante, quizás impongo mi visión. Que es lo que pasa hoy día en Chile, ¿no? Exactamente. Pero si yo, de alguna manera, si yo llego, hago otra modalidad de clase, que es preguntar a los estudiantes si realmente me interesa lo que ellos dicen y si creo que la docencia funciona con una interacción, entonces yo puedo aumentar la participación de la clase, ¿no? Es súper fácil para un profesor quejarse y decir, los estudiantes son flojos, no les interesa lo que estoy diciendo, no toman apuntes. No motivan, en el fondo, no hacen participar la a la realidad, gente. Como dice el Karate Kid, como dice, nunca es mal estudiante, siempre es mal profesor. Y yo creo que eso es real. El profesor tiene el deber de entusiasmar a los estudiantes y de la misma forma, la clase política tiene el deber de promover la participación ciudadana. Y tenemos un sistema antiparticipativo porque el sistema político, tanto la clase política como la institucionalidad, funcionan para no preguntar nada, para no tener interés en lo que dice la ciudadanía. Y entonces tener un nuevo sistema que incluya esa participación implica nuevas elecciones para introducir eso. Claro, porque tiene que ver también con... yo estaba pensando el otro día, decía, ¿cómo es posible, ¿no?, que este primer año del gobierno del presidente electo Gabriel Boric pueda de una u otra manera hacer cambios, presentar proyectos, si hay una convención sesionando, una convención que haga cambiar el mapa político, administrativo del país, lo va a reconfigurar y de manera importante? Entonces, ¿de qué manera se puede gobernar en esas condiciones, sobre todo este primer año, ¿no? Totalmente de acuerdo, sobre todo tomando en cuenta que la convención tiene está funcionando bastante bien, un equilibrio donde hay como un grupo que está llevando la voz cantante. Una hegemonía, del Frente Amplio, yo diría, ¿no? Sí, un poco como el Partido Socialista, pero tampoco es tan sectaria la gestión. Al final es que han logrado tener como un amplio consenso, que tiene un grupo de bisagra, que es más o menos el Frente Amplio, y ahí buscan como independientes neutrales, otro grupo más moderados, y conversan también con los movimientos sociales, los pueblos indígenas, grupos así posiblemente más, entre comillas, radicales, pero hay entonces un grupo de conducción, un punto de bisagra, que es un grupo definitivamente de transformación, un grupo antineoliberal, pero que negocia con esos dos alas. La derecha quedó, por su negacionismo a cualquier cambio, como una minoría irrelevante. Y se está generando un grupo de conducción amplio, dialogante, y capaz de generar ese gran consenso de los 2/3. Entonces está bastante bien encaminado el trabajo de la convención en ese sentido. Ajá. Pero en el Congreso, que se hizo con otras reglas, súper importante ese punto que hizo el profesor Claudio Nash, ¿cierto? Que uno dice, no, pero en el Congreso desapareció la ultraizquierda que está en la convención. No es que las preferencias ciudadanas cambiaron, es que las reglas de la elección son las de siempre. Exactamente, no las nuevas reglas de paridad, de abertura para independientes y todos los temas que se hizo para la convención. Entonces, lo que se espera en la nueva constitución, la nueva institucionalidad, es que se cambien las reglas electorales precisamente para tener esa apertura y no potenciar los partidos de siempre, que son del duopolio y otros que son vinculados a la corrupción, el control empresarial de la política. Yo tengo una obsesión particular con el tema de financiamiento. Yo creo que la nueva Constitución debe explicitar que no debe haber financiamiento privado de la política. Tanto que no debe existir esa cuestión empresarial donde las empresas, en cuanto a empresas, pueden donar a los políticos. La Comisión Engel ya prohibió eso. Sí. Pero también las grandes fortunas... Lo vimos en la última elección. Exactamente, no deben poder hacer eso. Sí, ¿ya? Sí. Yo creo que ¿Tú crees que eso se va a regular ciudadanos deben. Sí, se puede. Y de hecho hay ¿Pero está en discusión en la convención aquello? Sí, eso se va a entrar un poco más adelante, pero es materia constitucional perfectamente razonable, porque en la Constitución de 80, por ejemplo, dice ningún partido político puede recibir financiamiento de una fuente extranjera. Onda Guerra Fría para excluir a los rusos, ¿no? El cuco comunista soviético. Pero si la Constitución de 80 incluye elementos de regular financiamiento de la política, la nueva Constitución perfectamente lo puede hacer. Y específicamente lo que se hace, que es lo que está bajo discusión en Estados Unidos también, entrampado en su Congreso por el Senado, pasó la Cámara Baja en Estados Unidos y se quedó entrampado en el Senado por el mismo problema, que ahí no son 2/3 en el Senado, sino 3/5. Pero la ley no avanza por eso. Que es una ley que dice que...
no pueden ser grandes donaciones, sino que los pequeños donantes, los ciudadanos de a pie, pueden hacer donación y el Estado hace un matching. Entonces le pagan lo mismo que el candidato recibe o la candidata recibe en donaciones chicas. Se lo igualan en el fondo. Sí, y ahí sí aumenta el presupuesto para poder hacer una campaña nacional con un presupuesto decente, pero no se premia los candidatos o candidatas que logran encontrar grandes donantes. Claro, porque lo que vimos ahora fue candidatos como René Cortázar, por ejemplo, que recibía prácticamente todo el dinero de Sanhattan, ¿no? De administradoras como Moneda Asset Management, de grandes empresarios ligados a otros grupos empresariales. También vimos a Sebastián Sichel, que recibía inversiones para su campaña, ¿no? Para financiar su campaña también de Grupo del Río, qué sé yo, de un montón de empresarios que tienen para poner dinero, digamos, en la política, y que ya sabemos los problemas que ha traído eso con el tiempo. Pero, Hassan, yo te escuché lo de los sistemas eleccionarios, ¿no? Hablaste del Congreso, y por eso tenemos el Congreso que tenemos, y de la Convención, y por eso tenemos la Convención que tenemos. Son distintos, diferentes. Unos con paridad, integrando a los pueblos originarios, digamos. Y los independientes. Y a los independientes, digamos, y los independientes se pueden arrastrar entre ellos, ¿no? Exactamente. Que fue lo que permitió la lista del pueblo integrar a tantas personas. Y el otro no. El otro es más el sistema clásico, digamos. Si cambia el sistema a lo que tiene la Convención, quiere decir que vamos a tener otro Congreso también. ¿Tú ves posible aquello? Porque se discutió en la última elección si se adoptaban las normas de la Convención, ¿no? Y no quisieron los políticos. Por supuesto, porque ellos mismos, la clase política de los partidos del duopolio, firmaron una cosa para cambiar y eliminar su propia base de poder. Por supuesto que no van a querer hacer eso. La Convención fue elegida precisamente para transformar la institucionalidad política, para hacerla más democrática. Eso incluye cambiar las reglas del Congreso. El Congreso debe ser, primero, yo creo que hay un gran consenso en eso, unicameral, ¿no? El Senado claramente ha sido un freno a la democracia porque hay una cuestión de baja representatividad y mucho control empresarial de la política. Eso se tiene que separar. Ahí se hacía la cocina. ¿Te acuerdas de la reforma tributaria de Michelle Bachelet cuando Saldívar, ¿no? Hablaba de, bueno, en la cocina lo arreglamos? O sea, no todos los cocineros pueden estar en la cocina. ¿Quiénes pueden estar en la cocina? ¿Y de quién era la casa de esa cocina? Porque era una casa física. Era de Fontaine. De Bernardo Fontaine. No, de Juan Andrés. De Juan Andrés, ministro de Economía. Sí, de ex ministro de Economía. Y que Bernardo Fontaine está en la contrarreforma también, ¿te acuerdas? Exactamente. Sí, y estaba el otro de su hermano. ¿Cómo es posible que Alberto Arenas, que fue el ministro de Hacienda, ¿no? de Michelle Bachelet, elegido democráticamente, así el representante de la democracia, determina la reforma tributaria no en discusión con el Congreso, sino en la casa de un exministro de Piñera, del gobierno anterior, que además era representante del grupo Mate y del grupo Luxich? Eso fue la gente que estaba conversando en esa cocina. Eso no es democrático. La democracia está en instituciones representativas donde se hace la negociación a cara de la luz pública. Sí, a cara descubierta. Exactamente. Y eso se puede hacer cambiando las reglas de la política, prohibiendo el financiamiento de los grandes empresarios a la política. No lo deben poder hacer, tanto como lo están proponiendo en Estados Unidos, ¿no? Proponer ese financiamiento ciudadano de la política. Eso es una parte del cambio. Y también haciendo que el Congreso sea una institución más proporcional. Sí, entiendo. ¿Y qué puede hacer el presidente electo cuando empiece, ¿no? el ejercicio de su cargo para poder ayudar a conducir estos debates, estas definiciones que se están tomando en la Convención, que están más o menos claras? Porque la derecha está bien enclaustrada, ¿no? No tiene poder de decisión, no tiene cómo intervenir por primera vez, digamos, en las decisiones de asuntos públicos del país. ¿Qué rol cumple Gabriel Boric entonces acompañando este proceso? Creo que hay dos elementos ahí. Primero, hay que respetar la autonomía de la Convención. La peor cosa que podría pasar es la presidencialización de la Convención Constitucional. Son dos carriles distintos. Gabriel Boric ganó para manejar el país en el día a día, no para generar las condiciones que le permitan a la Convención caminar, digamos. Exactamente. Sí. Entonces, en eso lo que puede hacer Gabriel Boric es apoyar, porque vimos con Sebastián Piñera un sabotaje a la Convención. No tenían salas, no tenían financiamiento. No tenían internet. No, exactamente. Yo estuve allá, había una pura carpa, ¿no? Fui a la inauguración y después he ido varias veces a cubrir una carpa afuera para periodistas que después los trasladaron para otro lado. Los asesores de los convencionales están en una carpa en el patio, en el jardín. Sí. No están en una oficina física, no están en una carpa de lona.
un desastre total, pero realmente un desastre planificado, porque cuando se dieron cuenta en La Moneda que la derecha había quedado sin su tercio de bloqueo, entonces se dieron cuenta que iba a salir algo mucho más democrático, no les gustó y empezaron con la tesis que antes era más extremista, que era bloquear y ir por rechazo en el plebiscito de salida. ¿No? Si hubieran tenido su tercio de bloqueo, quizás no habrían comprado la tesis tan extremista. Es una pena, porque realmente lo importante del quórum de 2/3, por ejemplo, es incluir a todos. Es precisamente tener un consenso ciudadano a ciertas reglas democráticas básicas, y ese consenso tiene que incluir la derecha moderada y democrática, que está en crisis actualmente porque apoyaron a un extremista. Quedaron sin piso, ¿no? Después del apoyo a Kast. Hassan, ¿qué te parece la carta de Beatriz Sánchez para presidir la convención? Fue oficializada, ¿no?, como propuesta por el Frente Amplio. Sí, esto es un debate complejo, porque hay dos tesis distintas, ¿no? Uno es que si Gabriel Boric está en La Moneda y este Frente Amplio, entonces también desde la convención debe tener un liderazgo frente amplista. Pero hay otra tesis que justamente porque Gabriel Boric está en La Moneda, se debe separar lo más posible esos espacios, entonces sería mejor tener un liderazgo que no viene de Frente Amplio. Ahí está la carta de ¿Cuál es la que más conviene, digamos, para el país de esas dos tesis? Sí, es complejo responder a esa pregunta, es bien interesante. Yo creo que la presidencialización de la convención es una pésima idea. Hay que separar lo más posible esos espacios. Pero dentro de eso tiene que haber un grupo de conducción, y hasta ahora el Frente Amplio lo ha hecho bastante bien junto con el Partido Socialista, conversando con los movimientos sociales. Con el colectivo, porque me dicen ahí que no son parte del Partido Socialista. Ellos me dicen, somos el colectivo socialista, no nos confundan con el partido. Tienen como es muy cierto, porque al final lo que hicieron los partidos tradicionales es invitar a muchos independientes en su espacio. Entonces, igual son distintos que los políticos de siempre, incluso los que representan partidos tradicionales en eso. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ese grupo de conducción que puede hablar con los movimientos sociales más radicales, que puede hablar con los independientes no neutrales más moderados. Esto es un buen trabajo que han hecho de conducir ese espacio para generar grandes acuerdos. ¿Quién debe reemplazar? Yo personalmente, si me pregunta, habría preferido no reemplazar. Yo iría por la continuación de Elisa Loncón con Jaime Baza, porque yo creo que lo han hecho excelente. Pero tomaron un acuerdo, ¿no? Tomaron un acuerdo al principio. No solo eso, está escrito en el reglamento que no se puede hacer. No se pueden. Y Patricia Politzer ahí podría figurar, digamos, como un liderazgo émbolo, ¿no?, que está entre dos sectores importantes, qué sé yo. El problema, ¿no?, que la Patricia Politzer, al final, una figura que tiene muchos vínculos con la exconcertación, y en eso sería, para mi análisis, demasiado cercano a esos grupos del pasado. ¿Y Cristina Dorador? Cristina Dorador, como Bárbara Sepúlveda, ¿no?, que del PC también. Sí, yo creo que la Cristina Dorador es la que más convoca, que es de los movimientos sociales, científica, experta en temas de cambio climático. Sí. Que es el tema de hoy día. Que es el tema más importante en ese momento. Entonces, y además del norte, súper importante el punto regional en eso. Si ya tuvimos a alguien de Wallmapu, sí, tener a alguien del norte sería bonito, ¿no?, en un país dominado por Santiago. ¿Y Bárbara Sepúlveda, perdón? Sí, la Bárbara también, que también está al norte, dicho sea de paso. Ella estuvo vinculada a Bufem, digamos, o todavía debe estar. No, es parte del Partido Comunista, está en todo ese mundo de la izquierda, ¿no? ¿Ellos también debiesen tener algún tipo de representación más importante dentro de la convención? Sí, definitivamente. Al final esta cuestión depende. La Bárbara se vuelve de abogada. Sí. Y la posición hasta ahora, la dupla Loncón-Baza funcionó porque la Elisa Loncón no es abogada. Pero la Elisa Loncón es un símbolo. Cumple su rol. Cumple un rol muy distinto. Sí. Jaime Baza hizo la pega jurídica, la pega más de tejer acuerdos sobre temas específicos. La Elisa Loncón, como lingüista, y por supuesto que su primer idioma mapudungún genera otro elemento simbólico muy fuerte, pero también como lingüista habla muy bien y es capaz de poner la convención en un contexto histórico para Chile, para el mundo. Y eso es la tarea de la presidencia, yo diría. Entonces, alguien como Bárbara Sepúlveda, que es más técnica al final, que sería una excelente vicepresidenta,
yo pondría, porque eso, yo mantendría esa lógica de trabajo que me gusta mucho. Yo soy muy antipresidencial. A mí me gustan mucho los liderazgos colectivos. Entonces me gusta la idea de pensar eso como una dupla, con una persona más técnica, más de derecho constitucional, al lado de un símbolo más convocante del... Antes de que cerremos, Hassan, juéguesela a usted con un nombre. ¿Quién cree usted que finalmente... y quién quiere, ¿no? También. Yo dije que yo quiero que siga la... Sí, pero no se puede. La Elisa Loncón. Voy a ponerme como esos niños mal criados. Yo quiero. No se puede, pero si me exige un nombre, yo pondría a Elisa Loncón todavía. ¿Pero qué cree entonces que iba a hacer? Porque ya... No, yo desconozco. Yo no tengo bola de cristal en ese sentido. No, eso va a descartar. ¿Hay cocina? ¿Usted cree en la convención también para definir este tipo de nombre? ¿Hay el juego de los votos, qué sé yo? El tema de la cocina se define por dos elementos. Primero, la falta de transparencia. Esta cosa invisible, donde no se sabe qué está pasando, porque hay un espacio designado para tener esos debates sobre reforma tributaria, específicamente, que fue el Congreso, y no se hizo en el Congreso, se hizo en la casa de un exministro de Piñera. Eso es el primer problema con la cocina, ¿no? Tiene que ser aparte en un espacio opaco. Segunda cosa, las personas que entran en esa cocina tienen que ser personas representando al empresariado con ese sesgo neoliberal. ¿Ya? Eso en la convención no existe. No pasa. Que hay negociaciones, por supuesto, todos los espacios tienen negociaciones para determinar cuáles son los nombres. Hay que hablar. Hay que hablar, incluso hay que hablar a veces en ciertos elementos en privado. Sí. Pero que la negociación, como los grandes rasgos, se hacen en público, y también que ahí sabemos quiénes son los actores y que no son los actores de los poderes fácticos, sino que son los mismos representantes elegidos democráticamente. Eso yo creo que es fundamental. Y por eso no hay cocina en la convención. Muy bien, pues Hassan Macrán, gracias por darnos este barniz, ¿no?, de lo que está sucediendo en la convención, cómo conversa eso también con el nuevo presidente electo, Gabriel Boric. Muchas gracias, Hassan, por haber estado nuevamente acá en el escenario del poder. Nos vemos la próxima semana. Sí. Y a usted también, muchas gracias por la sintonía de esta noche y nos vemos mañana en otro capítulo de Stock disponible en Vía X por la libre expresión. Que estén muy bien. Chao, chao.